me encontré con un amigo. Así son las multas en Edimburgo. Más que Harry Potteriano esto. Tremendo. Amigos, les voy a mostrar una ciudad que tiene un clima jodido, pero bien jodido. Pero así como les digo una cosa, les digo la otra. Es hermosa. Tiene una combinación de 4 estilos arquitectónicos que la hacen única en toda la isla. Avanti Edimburgo. Señores pasajeros, bienvenidos a bordo de Antonio por Viajes. Ajusten sus cinturones que vamos a aterrizar. Andrea, ahí tenés tu Porsche. El frío es intenso, amigos. Por eso hoy salió esta onda Peaky Blinders. Hay que salir abrigado. Estoy a una cuadra del hotel. Se ve en la colina allí el castillo de Edimburgo. Y amigos, ha salido el sol, aunque parezca mentira. Y así como hace 10 minutos había un rayo de sol, ahora volvió a lloviznar. Pero qué clima jodido. Brad Pitt, ¿tendrá algún parentesco con este señor? En los pasos de cebra avisan que tenemos que mirar hacia la izquierda. Sigo recorriendo la George Street, la avenida de Jorge. Ahora está lloviendo y en el peor de los casos te metes adentro de la cabina telefónica y esperás que pase un poquito la lluvia. ¿Funcionará? Entrando al jardín de San Andrés, que en el medio tiene esta columna impresionante, y acá en la Plaza San Andrés, me encontré con un amigo. ¿Me convidas un poco? Llegamos a la colina Calton, con su famoso cementerio, y en la cima de la colina está el monumento a Nelson, en reparación. También está el Monumento Nacional de Escocia, erigido para conmemorar los soldados escoceses que cayeron en las guerras napoleónicas. Por eso está al lado del monumento a Nelson. Tremendo lugar para venir a ver toda la ciudad de Edimburgo. Y aquí empieza el casco histórico, con el castillo allí encima de otra colina. Y ahora vuelvo al centro de la ciudad por la Princess Street, el ayuntamiento de la ciudad. Este es el edificio emblemático Balmoral. Y otra vez paso por el monumento a Scott. El modesto hotel en el que me estoy alojando está a 200 metros de aquí. Siempre, en mi caso, busco buena ubicación. Hoy voy al castillo de Edimburgo. Y la entrada hay que reservarla por internet con mucha anticipación. Me queda todavía 1 hora y media, así que voy a aprovechar y voy a pasar por la National Gallery de Escocia. Vamos a ver un poquito de arte, no hace mal. Los olivares
de Van Gogh, Ricci, Cristo en el milagro del ciego, Leonardo da Vinci, Botticelli. Me acuerdo perfectamente cuando vi el nacimiento de Venus en Florencia, quedé impactado. Es uno de los cuadros que más admiro. No sé quién es esta mujer, pero les aseguro que parece una fotografía y te está mirando. Y si estás un poco cansado y querés descansar, tenés estas banquetas. Paolo y Francesca, Montescos y Capuletos, uno de los episodios de la Divina Comedia. Y ahora voy a subir al castillo. Se acerca mi hora de entrada. Los escalones, ¿eh? Voy a averiguar cuál es el estilo arquitectónico que estoy viendo ahora. Me hace acordar mucho a Harry Potter. Así son las multas en Edimburgo, estacionado en lugar prohibido, Escuela de la Divinidad perteneciente a la Universidad de Edimburgo. Más que Harry Potteriano esto. Tremendo. Y aquí termina la Milla Real, a una cuadra del Castillo de Edimburgo. La gente está muy loca. Ustedes pueden creer que venía ahora para el castillo después que me posé ahí al lado del gaitero y le dejé, por supuesto, una libra. Vino una persona, me dijo si podía sacarse una foto. Le dije que sí. Dije, ¿de dónde me conoce? Y me dice que soy parecido al cantante de AC/DC, Brian Johnson. ¿Ustedes creen eso? Y llegó el momento de entrar al castillo de Edimburgo. Acá era donde estaba la vieja guardia. Hoy es donde se venden los recuerdos, souvenirs. La puerta Portcullis. Cuidado con los pinchos. Si piensan venir, deben comprar la entrada con anticipación por internet y traten de estar a las 13 horas dentro del castillo, porque todos los días se dispara una salva de cañón. La calle de los masones y la peste que lo amasó. Empezó a llover nuevamente. Dentro del castillo está el Museo Nacional de la Guerra Escocesa, un hospital, una de las prisiones del castillo. Así eran las puertas de las celdas. Son lugares muy oscuros, muy lúgubres. En estas hamacas dormían los presos. Otra puerta interior, la puerta Fuchs. Esta es la capilla de San Margaret, chiquitita, bien pequeñita, muy pequeñita. También está aquí el cementerio de los perros que se usan por parte de las Fuerzas Armadas, un memorial a los soldados caídos desde la Primera Guerra Mundial hasta ayer. Ahora vamos a entrar al gran salón. Venir a ver las joyas de las coronas es algo que no me gusta mucho, me genera contradicciones, pero es una atracción. A hacer la fila, esta vigorita enorme que hay, para ver la joya del castillo. Bueno, las joyas de la corona escocesa. No se puede filmar nada aquí adentro.
terminé la visita a las joyas de la corona. Dura unos 30 minutos. Un pasillo largo que tiene maniquíes ataviados de época, muy bien hecho, recreando distintas coronaciones de reyes de Escocia. Pero las joyas de la corona son muy pocas. Una corona, 2 espadas, un cetro y un cinturón para portar la espada. Comparado con otras casas reales, se exhibe muy poca cosa. Por ejemplo, les voy a dejar, por si nunca vieron un tesoro real, el tesoro real de Dinamarca. En realidad, como castillo en sí, me gusta mucho más otro, que tiene la Torre de Aliborka, el Callejón del Oro, la casa de Franz Kafka y la Catedral de San Vito. ¿Cuál es? Y como ven, todo el mundo sale del castillo, nadie le da pelota a esta pequeña fuente que está aquí, que está construida en honor a las brujas. La fuente de las brujas es en honor a todas las mujeres que fueron quemadas en la hoguera aquí, en esta esquina de la explanada del castillo. Buen nombre para un restaurante actualmente, La Brujería de Witchery. Y este es el Museo del Whisky Escocés. Hay que venir un rato largo y hacer cata. Y así se ve el castillo de Edimburgo desde los jardines de la calle de los Príncipes. Allí arriba está. Y una de las grandes atracciones del jardín es esta estatua de Wojtek, un oso pardo que los polacos alistaron en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial y que gracias a sus servicios obtuvo el grado de sargento del ejército polaco. Hay que tocar la nariz para tener suerte también. Muy bonita la Fuente Ross, aquí en el medio de los jardines de la Princess Street. Y ahora llegué al barrio West End, el final al oeste de Edimburgo. Se llama igual que la catedral que está en el centro mismo de la ciudad, la Catedral de Santa María, pero aquella es católica, esta es protestante y tiene la aguja de la torre más alta de toda la ciudad con sus 90 metros. Y voy a bajar al sendero que bordea el arroyo para llegar a un barrio aparentemente muy pintoresco que se llama Dean Village. El lugar es sumamente seguro. Ya ven que la vecina está con el pichicho haciendo sus necesidades, paseando, mucha gente trotando, caminando. Y del bosque, ¡pum!, de repente pasamos a este bonito barrio, Dean Village, realmente. Aquí al lado del arroyo, realmente súper bonito. Vuelvo a acordar de ti, te está esperando el Porsche. No se olviden de suscribirse a mi canal, es totalmente gratis y activen la campanita para que les avise la publicación de mis próximos videos. Muchas gracias.